¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Antonio Zapata, estudiante de la CUN en Ingeniería de Sistemas, octavo semestre, y el día de hoy vamos a hablar del secreto detrás de por qué tus apps favoritas funcionan tan bien. Alert spoiler y métricas de software. Cuando hablamos de métricas de software nos viene a la mente o nos debería venir a la mente una poderosa analogía, la cual es, imagínese que usted intenta conducir un auto en medio de la noche a través de una carretera que desconoce totalmente y con las luces apagadas, ¿sí? Eh, yo le pregunto, ¿usted cree que llegaría a su destino? La respuesta puede ser sí, pero tiene más posibilidades de tener un accidente en algún momento y chocarse por andar en esas condiciones de luz apagada. Entonces las métricas llegan a ese escenario como el tener las luces encendidas y sabemos que nos va a dar mucho más porcentaje de éxito de culminar ese viaje. Entonces pues eso es como la analogía que debemos tener. Nos va a dar mayor visibilidad de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y qué debemos hacer en el camino. Una regla de oro que no se nos puede escapar cuando hablamos de métricas es que no puedes mejorar lo que no se mide. Esto aplica tanto para empresas tecnológicas como para empresas que no, ¿sí? De hecho, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de proyecto que lleves a cabo, si tú puedes medir cosas en ese proyecto, en esa área en que trabajas, lo más probable es que puedas encontrar una mejora de tiempos, de procesos, de costos, etc. Y esto siempre va a definir o marcar la diferencia entre una empresa exitosa o la culminación exitosa de un proyecto con lo contrario. ¿Listo? El itinerario de nuestro viaje a través del concepto de métricas es a dar un poco de tecnicismo, de conceptos, de subconceptos, un ejemplo práctico desarrollado en Google Colab con Python y un poquito de las conclusiones. Bueno, en el mundo de las métricas debemos siempre hacer una separación. Medir es diferente a la palabra métrica, el concepto de métrica. Medir, debemos aclarar primero que toda esa diferencia para no confundirnos y tenemos que empezar por medir. Medir solo es obtener un dato en bruto, no nos dice mucho. Es como si nuestro Smartband o Smartwatch nos dijera, hey, completaste 10.000 pasos, hey, completaste 18.000 pasos, 20.000 pasos, etcétera. No nos dice mucho, solo llegamos a un resultado y ya. Muy diferente a que la métrica, que en el mismo ejemplo sería que nuestro smartwatch o smartband nos dé un mensaje diciéndonos, hey, quemaste X cantidad de calorías y estás en buen camino a tu objetivo. Ya estamos viendo que esto es un dato con más inteligencia. El hecho de calorías tiene mucha más información detrás de que si nosotros construimos una rutina o tenemos un plan de alimentación, un plan de ejercicio y demás, pues este dato es mucho más inteligente porque llegamos a conclusiones a través de, ¿sí? De mejorar o de continuar con el ritmo que llevamos. Entonces, porque están más pegadas a un contexto como tal. ¿Qué más? No, pues por ese lado estamos ahí. ¿Qué más? Bueno, tenemos dos sabores cuando hablamos de métricas. Las métricas de producto son un sabor y las métricas del proceso u otro. Las métricas de producto son como realizarle una radiografía al software, un escaneo y miden el qué, ¿sí? El qué. Por ejemplo, su tamaño, el tamaño del código, la complejidad o el porcentaje de código cubierto por las pruebas, ¿sí? Y nos puede decir qué tan sano está el código por dentro. Por otro lado, las métricas de proceso son como
ver el desempeño de un equipo de Fórmula 1, sabiendo que el equipo de Fórmula 1 siempre tiene que estar todo sincronizado para poder dar un buen resultado, ¿no? Entonces ellos miden el cómo, ¿sí? La velocidad de entrega, el tiempo de corrección, la eficiencia del equipo, ¿sí? Nos dice al final de cuentas que es tan eficientes somos como equipo construyendo ese algo que tenemos en mente. Bueno, la evolución de las métricas. Antes, la concepción de métricas era líneas de código, ¿sí? Había una obsesión con la cantidad de líneas de código porque se creía que entre más líneas de código tuviera un programa, este programa era mucho mejor. De hecho, uno escucha historias de jefes que le dicen, no, mi jefe decía que si nosotros, o sea, nos tenía que ver escribiendo líneas de código para saber que estuvimos trabajando, de lo contrario, pues no estábamos haciendo nada, éramos improductivos y pues eso es una gran falacia a día de hoy. Es una trampa, ¿no? Porque entre más líneas de código no significa que seamos más eficientes. Es más, podremos estar agregando más complejidad y errores a nuestro código. Entonces, hubo un tiempo, por ejemplo, donde una persona, Thomas McCabe dijo, hey, introdujo el concepto de complejidad ciclomática y de ahí era medir qué tan enredado y difícil era seguir un código, ¿sí? Fue un salto gigante porque ya empezó a hablar o a meterse a la cabeza el tema de medir la calidad sobre la cantidad. Ahora en el mundo hay metodologías ágiles y el foco está en la velocidad y en la eficiencia y las métricas son una gran herramienta para responder preguntas como qué tan rápido podemos entregar valor al usuario, cuánto tardaremos desde que se detecta un problema hasta que se soluciona, ya en el mundo del día a día del desarrollo de software o el mantenimiento de software legado. Bueno, aquí ya podemos ir como a la demo. Eh, Sería, a ver esto por acá, creo, ¿no? A un momento, no se puede. Bueno, voy a correr esto para acá entonces. Un momento, que es mi primera vez manejando OBS. Ahí yo creo que eh, vamos a ver el código en Google Colab. Vamos a ver. Vamos a instalar y vamos por acá. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos un código. La idea es tener el código segmentado por celdas de Google Colab, pero pues no es el caso. Hay una herramienta en Python que nos sirve para calcular métricas de código y se llama Radon. En ella podemos ver qué tan complejo es un sistema, un código que tenemos. Es como el escáner que tenemos para ver la complejidad de nuestro desarrollo. Entonces, la idea es centrarnos en este método de procesar orden, ¿sí? Porque cuando hablamos de complejidad podemos entender también el tema de cuántos caminos o bifurcaciones tiene nuestro código, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos medir necesitamos saber trabajar sobre todas las posibilidades que tiene nuestro código, hacia dónde o hacia qué lugar nos lleva. Entonces, en este caso, en este procesar órdenes, pues vemos que tenemos varios if y varios for que van a generar bifurcaciones en el proceso cuando se ejecute el método, ¿sí?
Entonces, si nos paramos como en el rol de desarrollador, vamos a trabajar en la idea del valor o de la variable de complejidad ciclomática, y entonces cuando ejecutamos radon a nuestro proceso nos va a dar que tenemos una complejidad ciclomática de 8, en una escala de 8. Y la teoría nos dice que si nuestra complejidad ciclomática está por encima de 10, tenemos una alerta mm, de código complejo y se recomienda hacer una simplificación, ¿sí? En el caso que fuera mayor que 10. En este caso pues nos arroja una complejidad ciclomática de 8, está casi llegando al borde. Tendríamos que tener en cuenta algunas mejoras que se puedan hacer en el proceso. También saber que cuando la complejidad ciclomática está por encima de 10, nos dice que es más difícil mantener un código, y puede ser un imán atractivo a los bugs. ¿Ok? Ya 11 minutos. Eh, Vamos a ver cómo hago en el tiempo. Por ejemplo, una de las mejoras que se pueden hacer es reorganizar de tal manera el código para que lo que nos pueda sacar del proceso lo más antes posible se ejecute primero. Por ejemplo, si no existe un cliente registrado, yo no debería por qué empezar a trabajar con si mi orden es de tipo ítem o descuentos, o si hay un total que supera un límite. No, ese tipo de cosas no debería ser, sino yo poder ya salirme de un inicio y ahorrarme ese tipo de proceso. Eso se vuelve un poco más eficiente en este caso. Otra métrica, esa es la métrica cuando hablamos de complejidad ciclomática. En el mundo del desarrollador, por ejemplo, se puede tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si nos pasamos al rol de, de equipo de calidad, pues la idea es evitar los errores, ¿no? Llegar antes de que lleguen al usuario, como ese filtro intermedio. Y podemos medir como la efectividad tenemos una métrica que es de efectividad, que su acrónimo es DRE, eficiencia de eliminación de efectos, y es por ejemplo, mm, es una fórmula simple que nos indica dividir los bugs que encontramos antes del lanzamiento entre el total de bugs que existían, y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces aquí en Python vamos a simular que tenemos 30 bugs, pero que los usuarios lamentablemente llegaron a encontrar, ya cuando se desplegó el sistema, 5 bugs que no logramos identificar, ¿sí? Entonces, pues acá están: errores antes del lanzamiento 30, errores después del lanzamiento 5, y hacemos la operación, sacamos el porcentaje, lo cual nos dice que el cálculo de eficiencia de eliminación de defectos DRE es 35, lo cual nos daría un porcentaje de 85,71. Entonces, hay que tener cuidado con este número, porque hay quienes dirían, uy, 85,71 es un número bueno, somos eficientes. Pero pues, veamos el otro 14, 30, 29% que nos dice, ojo, ojo, o sea, se nos está escapando un número grande, 15% de errores, porque en ese 15% de errores, un solo error que esté dentro de ese área, ese límite, puede crashear el sistema, y, y puede ser un error muy grave, un error en una transacción de dinero, o haciendo un proceso delicado, ¿sí? Entonces, acá vemos dos métricas. Una es nuevamente la complejidad ciclomática, que son los caminos de bifurcación que toma el sistema a través de condicionales o bucles
o la anidación de ellos. Tener en cuenta el límite teórico de 10. Obviamente siempre que sea menos mucho mejor, pero a veces no es tan posible. Y por otro lado, cuando nos pasamos al equipo de calidad, pues tenemos otra métrica que es el DRE, el cálculo de eficiencia de eliminación de defectos, que es otra métrica a tener en cuenta, pero que no podemos dejarnos engañar por el número que nos arroje. Hay que ser más cuidadosos con eso. Bueno, para ir terminando, se me hizo largo un poco el video. Las métricas es el GPS de los desarrolladores, porque nos dice por las empresas en dónde deberían invertir más en las métricas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tomar decisiones, porque nos dicen dónde estamos. Por eso la sentencia del GPS de los desarrolladores nos indica dónde estamos. ¿Sí? Con estos datos nosotros podemos tomar decisiones, no son corazonadas, sino que son decisiones basadas en datos reales, con precisión real. Nos puede ayudar a hacer estimaciones precisas porque nos ayuda a calcular los tiempos de entrega de forma exacta y confiable, y nos ayuda a detección temprana de errores. ¿Sí? Todo eso se engloba nuevamente en que es la idea de GPS de los desarrolladores, porque si yo tengo en cuenta que no solamente son tirar líneas de código y que debo implementar las métricas que existan, que se ajusten a mi sistema, a mi presupuesto, porque nuevamente es una inversión que hacen las empresas para un equipo de calidad, para un sistema como SonarQube que te cobra, o algunos son algunos son libres de pago, pero hay otros mejores que sí te exigen una cuota. Entonces una inversión también de tiempo, pero todo eso nos ayuda en qué? En mejorar las decisiones, ¿sí? No basarnos en suposiciones, sino en datos reales que existen, que eh, hemos sacado, adquirido y vuelto los datos crudos en conclusiones reales. Nos permite calcular y estimar tiempos de entrega más exactos. Por ejemplo, cuando encontramos bugs, nosotros decimos ya hemos pasado por aquí y sé cuánto tiempo se demora un desarrollador promedio en este tipo de bugs. Entonces ya podemos dar tiempos más exactos, y la detección temprana. Cuando aplicamos software como SonarQube o entre otros, antes de poder desplegar, podemos analizar y decir, mira, se me está alumbrando esta línea porque hay un mal manejo del código, por ejemplo. ¿Sí? Y pues como mensaje final, eh, bueno, tenemos ejemplos como Netflix. Netflix mide cada clic y pausa para perfeccionar su algoritmo de recomendaciones. Es más, a veces uno se queda dormido y dice, todavía sigues ahí, porque él calcula de pronto también las interacciones y cosas y entrega software más, más pulido, ¿sí? Porque no hace uso del gasto de ancho de banda, por ejemplo, al detenerse. El TikTok o Instagram miden los tiempos de permanencia para mantenernos enganchados, el contenido que estamos viendo nos vuelve y lo muestra. Así funciona su algoritmo. Las apps bancarias pues siempre están enfocadas como en las métricas de seguridad para proteger el dinero, eliminando vulnerabilidades. Por eso siempre es importante mantener actualizadas las apps de las bancarias. Muchas veces ni siquiera nos dejan entrar porque nos dice que debemos sí o sí actualizarlas. Entonces eso. Y pues el poder de medir cada app que simplemente funciona de maravilla, eh, que es rápida y no falla, no es magia, no es casualidad. Hay un detrás de eso, hay un equipo que mide, analiza y mejora constantemente el trabajo que ellos hacen en general, y todo eso es gracias al poder de las métricas, ¿sí? Un equipo
que mida, analice y mejore. Es un equipo que está haciendo uso 100% del poder de la métrica, ¿sí? Y ya por último, pues agradezco su atención. Disculpen el, el tiempo que me excedí. Y recordar que la próxima vez que uses una perfecta, recuerda que detrás hay métricas trabajando incansablemente para tener un producto de mayor calidad. Si te sirvió, deja un like y cualquier duda o comentario. Nuevamente me pasé, pido disculpas, pero es un tema importante que no se puede abordar en tan poco tiempo. Agradezco mucho y hasta una próxima ocasión.